Arratsaldeon denoi, eskerrik asko etortzeagatik. Ongi etorri Aitor, Lourdes, Kepa eta gogorako Amaia. Dakizuenez, Gamifikako udalak konpromiso memoria historikoarekin handia daukagu eta ekitaldi batzuk antolatu ditugu. Eta orain, Iñaki Olabarrietari hitza eman diot eta ekitaldiak azaldu dizkizue. Mesedez, Iñaki. Eskerrik asko. Bueno, arratsaldeon hori, kanpotik etorri sarien guztioi ondo etorriak gure herrira. 1927 urtean, Bagilan edo Ekainan 12, Orgoien, Urrusti eta Gaztelumendi bitartean apurtu zen burdin esia da izenana edo cinturón de hierro. Urte hartan egun hori izan igandea. Eta 85 urte pasa dira, eta aurten ere igandea da, ezi. Hori dela eta, ja basalako ordua zeu zer egiteko, herriko jentean mugitan hasi izan, eta erabaki izan asteburu osoko ekitaldiak edo eginkizunak edo esaten da moduan. Zertarako, zeu zer ospatzeko, ez dut uste hemen gertatu zana orain dela 85 urte ospatzeko adanik, ez da pentsau ere. Baina bai gogoratzeko, eta bereziki ez sekula astutzeko hemen gertatu zana. Por cierto, atzo irakurri nuen egunkari batean, honek eginkizunak edo, honen gora beran, programa antzekoa edo, ondo azalduta, nortzuk diren antolatzaileak eta, ondo dago. Baina, artikulu hortan, detaile txubeteaz aiztun dira, nire eritziz. Hone periodistak laletxe dira, Eta da, niretzako oso garrantzitsua. Aiztun dira, Gamifikako herriegaz. Hau guzti hau posible bada da herriko talde guztiek aspaldian lanean dabiltzalako. Eta horixe. Asko dira, Bai hor artikulu hortan agertzen direnak eta bai ez direnak agertzen dire bai. Bale? Hori izan eta, hasiko gara, zein dan programa, eta gaur hasite, hemen ikusten dozuez, hemen zuen aurrean, lehenengo ekitaldiak dire gaur hemen, eta biertatzi fiken, Gaur hemen, hemen dako zue, lehenengo esako da Kepa ganuza, larrabetzutik edo hortik agartu jaku, eta berak azalduko dozkue, zer gertatu zen egunaietan, baina arlo soziopolitiko batean, hau da, zergaitik gertatu zen hori, gerra bat ez da mutatan hasi por hasi, zehor zergaitik da, ez da, eta zergaitik etorri zen, gure ingurure gerra bat guk ez genuena nahi, hori zego da, Kepa. Gero, ondoan daukazue Aitor Miñambrez. Berangoko museo, edo cinturón de hierroko museoen zuzendaria. Berak bere azalduko dauz gertatu zen hemen egunaietan, baina arlo militar batean, militar edo belikoa edo tropak zela mugidu ziren eta bar, bale? Gero, ostean etorriko da Lourdes Arrasti. Aurpegi ospetsua, beretan.
Eta berak azalduko gozkue, hemen goiena hartutako gorpuen gora beran, eta ez da, usto baietz. Eta hemen gozo enfoke bat, ia, zelan esan. Lourdes, nik nire etxean 40 urtetan atarako milaka eta milaka argazkia daukadaz, milaka. Eta zuek hor goien egon zinenean, ni joan nintzen kamara enristre argazkietetan. Eta heldu nintzanean zuek egon zinelekure, argazki kamara fundatik atrabez nuenin. Han ikusi nuenen lurrekoa. Jende askok ikusten dagoan, azurrak, gorpu bat edo restos humanos dana. Nik han mutiko bat ikusi nuen hilta eta bertan bera jaurtita. Etxean bere ama edo bere nobia edo begireo gozian noiz etorriko. Eta esan agartu. Niri trompili bat inatan saman, txistua esin iruntzi, eta etzera joan nintzen argazki bat atarabarik. Orduan ustot, Lourdesek enfoke hori mongo dozola, enfoke humano esaten dana. Eta gero, Amaiak ez dakitzeetarik guen itzen. Gogorakoa. Bueno, berak esango dago esan behar dauen. Bale, eta gero usteot hor da gure artean bere bai idatxe uriguen, horbelakoa, eta liburuzka baten gora beran ingo dozku berba. Bueno, berak esan dira, hobeto da, nik esatea baino. Bueno, ez dakit zer gehiago. Eta ustot, gero azkenean, Ana Alkatesak bere berba batzuk izan gure ditula, eta bera izango da la encargada del capítulo de agradecimientos. Berak ingo da hori. Bueno, oraindik aurrera, esan behar horixe. Kepa, Aitor, Lourdes, Amaia, Iratxe, gure herrientzat ohore bat zuek hemen egotea gure artean. Eta oraindik aurrera mikrofonoa zuena da. Eta gure partetik nik usteot txalo oso parralaun bat ez da. Bueno, arratzaldeon, ondo entzuten da? Bai? Horratzetik, ondo entzuten da? Hartu mikrofona. Eskuen? Bai. Venga, Bueno, eskerrik asko den hori etortzegatik. Iñaki esan duenez, niri tukatu jat, hemen Euskadin, gerra hasi baino lehen, zelan zen egoera. Horretarako, edo ara, etzeko, nik uste dut, lehenengo egin behar duena da, den hori ezagutzeko, ze partido politikoa, ze egoi politikoak bai Euskadin eta bai Espainian zeuden. Como digo, me ha tocado hablar de este tema, de cuál era la situación en Euskadi antes de empezar la guerra. Tenemos 20 minutos cada uno para hablar, veremos qué es lo que podemos contar en ese tiempo. Yo creo que debemos conocer primero cómo era la existencia de qué partidos políticos o organizaciones políticas existían en Euskadi en esa época, tanto en Euskadi como en España, que al fin y al cabo, excepto los partidos nacionalistas que existían en nuestra zona, pues los partidos de obligación españolista pues eran tanto los mismos los que estaban aquí que los de allá. Voy a empezar a comentar que el partido político quizás más antiguo de todos los que existían en aquella época era el Partido Carlista, o también llamado Comunión Tradicionalista, que fue fundado allá por el año 1969, una vez acabada la Primera Guerra Carlista y antes de empezar la Segunda. Aquí en el País Vasco la mayoría de la gente optó por el bando carlista
Y bueno, la guerra se perdió y de ahí se llegaron a perder pues, principalmente casi todos los fueros. Y en la Segunda Guerra Carlista pues, se acabó todo y más. Y solo simplemente quedó lo que es el concierto económico. Bueno, siguiendo un poco más adelante, en el año 1879, en Madrid hay un señor que se llama Pablo Iglesias Posé, que funda el Partido Socialista Obrero Español. Era un hombre que seguía las doctrinas, digamos, de Karl Marx o de Engels o de Bakunin y crea el Partido Socialista Español de obligación marxista entonces. 9 años más tarde, la misma persona, Pablo Iglesias, también crea la UGT, la Unión General de Trabajadores, que es un sindicato de clase que lógicamente es para que defienda pues, los derechos económicos y sociales de los obreros ante la patronal. Unos pocos años después, aquí, en todo lo que estoy contando, generalmente lo que ocurre es en España, pero también, lógicamente, es en Euskadi. Aquí tenemos la particularidad que en 1895 Sabino Arana y Goiri funda el Partido Nacionalista Vasco. Lleva ya unos años con su hermano Luis haciendo proselitismo por todo Vizcaya, puesto que en principio es en Vizcaya en que piensa, aunque luego se lo extienda al resto de lo que él llamará Euskadi cuando idee el neologismo, ¿no? En principio es en Vizcaya y luego les pone al resto. Bueno, como digo, funda el Partido Nacionalista Vasco, pues rodeado en principio de oficiales, gente que son oficiales que han sido oficiales en las guerras carlistas, que piensan que tiene razón Aranaguiri en las explicaciones que dice de que los vascos no son españoles, de que la única forma de solucionar los problemas de los vascos es separándose de España, y eso les acarrea pues, muchos problemas con los tradicionalistas, los carlistas, que aunque son vasquistas en general, pues siguen pensando que su patria es España y no hay más historia. Unos años más, en el mismo año que Sabino Arana funda el Partido Nacionalista Vasco, ocurre una cosa muy importante para lo que va a suceder más adelante, que es que estalla la guerra de Cuba. La guerra de Cuba, los cubanos quieren independizarse de España, se echan mano a los Estados Unidos, los cuales le aportan una gran ayuda, y en 2 o 3 años ganan la guerra de España y se consideran independientes. Cuando acaba la guerra de Cuba, España se mete en todas, estalla la guerra de Filipinas. Están otros 3 años peleando con los filipinos, que también echan mano de la ayuda de los Estados Unidos y consiguen su independencia. Esto acarrea una crisis económica muy grande en España. Crisis económica y crisis humanitaria, porque son muchos los muertos de españoles en cualquiera de las 2 guerras. Las familias españolas ya están un poquitín hartas de mandar a morir a sus hijos a ultramar, y todo esto, pues hay un desasosiego en la gente y crea un descontento con la monarquía existente en ese momento, ¿no? Todas estas cosas van minando a la monarquía. En 1903 fallece Sabino Arana, pero bueno, ha sembrado buena semilla y el nacionalismo va en auge en todo el País Vasco y Navarra. En 1904 se crea Juventud Vasca. Lo digo y creo que tiene cierta importancia porque verdaderamente es Juventud Vasca la que va a hacer el proselitismo de lo que es el nacionalismo en todo Euskadi, con sus salidas al monte, su organización de eventos, y es que luego además cuando llegue la guerra va a ser el germen de cantidad de budaris de los que van a salir a luchar al frente. Siguiendo un poquitín los años, en 1910 en Barcelona se crea la Confederación Nacional de Trabajo, la CNT. Esto no es un partido político, es un sindicato anarquista. Los anarquistas en general, por lo menos por lo que soy yo, es un sindicato que no cree mucho en la disciplina, cree en teoría, todo en teoría, cree en la igualdad entre las personas, no hay jefes,
no hay subordinados. Es un sindicato un poquitín especial, pero en Euskadi, tanto como en la UGT, va a tener muchísima fuerza. En 1920, en el seno del Partido Socialista Obrero Español que había formado Pablo Iglesias, pues hay una escisión, hay una gran parte que está descontenta con el proceder de sus directivos y forman el Partido Comunista de España. Perdón, el Partido Comunista de España, sí, que aquí en Euskadi pues tienen Facundo Pérez Agua, pues uno de sus adalides, ¿no? Enseguida crecen mucho, tienen muchos afiliados, sobre todo en la zona de la margen izquierda y en la zona minera. En ese momento, sobre el año 1920, España no se pierde una. Empieza la guerra del Rif, la guerra de Marruecos. Abdelkrim se rebela contra España y el gobierno español envía cantidades ingentes de soldados a Marruecos, soldados que la mayoría no son profesionales, son gente del pueblo, y ahí otra vez la carnicería es enorme. Son cantidades ingentes de personal y de medios de guerra que cuestan muchos millones de pesetas, que lo único que hace es empobrecer a España, y al mismo tiempo lo mismo sigue creciendo el malestar entre el pueblo español contra la monarquía. No hay que olvidar que estamos hablando de los años 20, hay que tener en cuenta que es la década en que los fascismos europeos empiezan a crecer. En Mussolini ya toma el poder en Italia, en Alemania Hitler da para todos y será luego en el 34 cuando llegue al poder. Pero ahí están todos. En esos mismos años, en el año 1923, durante la Guerra de África, Alfonso XIII da el gobierno a Primo de Rivera, a Miguel Primo de Rivera. Y entonces se crea la dictadura de Primo de Rivera, que como todas las dictaduras, ninguna es buena, entonces reparte mucho palo entre los españoles, ya no se respetan pues los derechos humanos, se ilegalizan muchos partidos políticos, entre ellos el Partido Nacionalista Vasco. Total, que sigue aumentando el descontento en el pueblo, y ya no en el pueblo que puede decir que sea de izquierda total, sino incluso entre los de derechas, porque la dictadura de Primo de Rivera no cayó bien ni en el ejército español siquiera. En 1930, aquí en Euskadi, el Partido Nacionalista Vasco ha ido creciendo, ha crecido mucho, pero también tiene sus problemas internos en este caso. En 1930 hay una sección del PNV que está detrás, vamos a decir, de una revista que se llama Yagi Yagi, y estos tienen ciertos problemas con la dirección del PNV porque cree que no son lo suficientemente activos. La dirección del PNV está con que el pedir la independencia en esos momentos no es lo aconsejable, que hay otros caminos, otros procesos que hay que llevar antes, como es el proceso de Estatuto de Autonomía. En cambio, los de Yagi Yagi dicen que no, que hay que ir que hay que dejarse editorias y que hay que ir a por la independencia. Entonces, es una facción dentro de lo que ha sido el PNV. Aunque las relaciones no son malas, y menos todavía entre los simpatizantes de uno y otro. De hecho, hay muchos escritores dentro del PNV oficial que siguen escribiendo en la revista Yagi Yagi, que tiene muchísima tirada. Bueno, en el mismo año hay otra escisión más dentro del Partido Nacionalista Vasco. Nace ANV, Eusko Abertzale Kintza. Esta parte del Partido Nacionalista Vasco no está de acuerdo en alguna de las cosas que tiene el Partido Nacionalista Vasco, como es, vamos a llamarle, el asunto del clericalismo. Ellos son más laicos, son más de izquierda y prefieren ir por su parte. Entonces, dejan el Partido Nacionalista Vasco y, como he dicho, se crea Acción Nacionalista Vasca. Y así, pues poco a poco nos vamos acercando o nos acercamos al año 1931.
¿Qué pasa en el año 1931? Como he comentado anteriormente, en el pueblo español en general se ha creado una desafección hacia el gobierno de la monarquía, y en las elecciones de abril de 1931, que son unas elecciones municipales, ni siquiera son elecciones generales, pues las izquierdas salen vencedoras. Salen vencedoras de tal forma que, además, ni siquiera el ejército les molesta mucho, porque, como he dicho antes, tampoco está muy contento con la labor que había hecho últimamente Alfonso XIII y sobre todo con la dictadura de Primo de Rivera y tal. Bueno, y entramos en lo que es el año 1931. La República. Se establece lo que es la República, y la República trae cosas muy, muy, muy buenas. Primero se forma una... no me oyen. Vale. Crean una constitución progresista, se hace una reforma agraria muy amplia entre todo lo que es el estamento español. Los sindicatos trabajan mucho, consiguen unas mejoras salariales y sociales frente a la patronal. Para las mujeres también consiguen el derecho a voto. También editan la ley del aborto. Hay muchísima más igualdad frente a los hombres. Y también se proclama una ley de educación que yo creo que igual es la estrella de todo ello, ¿no? Porque se cuatriplica el número de escuelas que existían en el resto de español y en el Estado español. Cuando hablo de Estado español, en este caso también estoy metiendo Euskadi. Y se prohíbe la religión en las escuelas. No se da como asignatura, aunque, o sea, en las horas lectivas no se permite a los religiosos. O sea, hay escuelas públicas y hay escuelas también particulares, pero a los religiosos no se les permite dar clases. Tienen que ser otro tipo de personas las que tienen que dar clases. Bueno, luego hay cosas que se hacen leyes, pero no quiere decir que siempre se cumplan. Pero bueno, es esto progresista. Cosa que, lógicamente, a los empresarios no les puede caer bien, a los terratenientes no les puede caer bien, y ya están tramando el meterse contra la República. El Partido Carlista que hemos hablado anteriormente, la comunión tradicionalista, que estos eran monárquicos, pero eran por otra línea, no por la línea de Alfonso XIII, sino por la línea de Carlos V y Carlos VII posteriormente, pues al principio no les importa mucho, porque dicen, bueno, pues la República bien, pero por lo menos, mira, ya nos hemos quitado al monarca que nosotros no queríamos o lo que teníamos como usurpador. Es probable que podamos meter al nuestro. Pero claro, tal como va la República, empiezan a suceder cosas que tampoco a los carlistas les gusta, puesto que todo esto de la ley del aborto y todo el anticlericalismo flagrante que se ve en la República, empiezan a haber quema de iglesias, no aquí precisamente, pues empiezan a asesinar a religiosos, curas y frailes. Y los carlistas ya están de lleno pensando, como lo han hecho siempre, en la algarada y en saltarse a la torera la ley y sublevarse. Lo mismo ocurre con otro tipo de monárquicos, con Renovación Española, que también son monárquicos y efectivamente no habían hecho nada por la monarquía, pero es que tampoco la República la odian por la forma. Entonces, también por su lado ya empiezan a preparar un levantamiento. Claro, está el ejército. Una de las leyes que ha sacado dentro de los gobiernos de la República es la ley Azaña. Azaña, que era de izquierda republicana y está en ese momento, está de presidente del gobierno, saca una ley que quiere democratizar al gobierno
democratizar al ejército, quiere sacarlo de las calles, porque antes todas las cosas, todas las represiones que podía haber, cualquier huelga, cualquier historia, los que salían a la calle era el ejército. Entonces, Azaña cree que el ejército tiene que estar para otras cosas y que a la calle para esas cosas pues que salgan lo que se suele decir las fuerzas de orden público. También el ejército reduce mucho lo que son los oficiales. En el ejército español casi se puede decir que había más oficiales que soldados. Y estaban muy interesados en mantenerse allí. Entonces, saca una ley, dentro de la ley Azaña, saca una ley en la que le da posibilidad al ejército, como diciendo, al que no esté de acuerdo que se vaya, no se le va a mantener el puesto de trabajo, pero sí se les va a pagar el sueldo. O sea, una especie de jubilación, lo que sería una jubilación anticipada, cobrando el 100%. Son mucha gente lo que lo abandonan, pero el odio hacia el gobierno republicano es atroz y están esperando el momento adecuado para rebelarse. En todo ello está el general Emilio Mola Vidal, al que han traído de gobernador militar a Pamplona. Es el que empieza, le llaman el director, es el que empieza a mover todos los hilos entre los militares, va a contactar con todos los generales, va viendo quiénes son adictos a rebelarse y quiénes son. Entre ellos contacta con Franco y Franco al principio no da ni que sí que no. No da ni que sí que no porque no he comentado que en el año 1932 el general Sanjurjo no hacía más que un año de que se había proclamado la República y ese primer militar que se rebela, se alza en armas, lo prepara tal mal ese golpe de Estado que le cogen muy rápido, lo detienen y lo destierran a Portugal. Y Franco pues todavía no está muy por la labor. Contacta también con la Falange, que la Falange se había fundado en 1933, la había fundado José Antonio Primo de Rivera. En 1934 se junta con las juntas ofensivas nacionales sindicalistas de Ramiro Ledesma Ramos y Onésimo Redondo, y es cuando ya fundan crean la Falange Española tradicionalista y las JONs. También, por la otra parte, por la izquierda, por la parte republicana, en los mismos años se había creado Izquierda Republicana, que era una especie de partido político de izquierda, de centro-izquierda, digamos, o una izquierda moderada. También existía otro partido que era Unión Republicano, que era muy similar. En Izquierda Republicana, aquí está Ramón Aldasoro, que luego será ministro con el gobierno español, y en Unión Republicana está Alfredo Espinosa, que era médico y es el que luego será consejero de Sanidad. Lo habíamos dejado en Franco, que decía que no, pero al final se decide apoyarlo, y el 17 de julio de 1936 estalla el alzamiento nacional, estalla en Canarias, donde Franco, estalla en África, digamos primero, en África, Franco está en Canarias, le ponen un avión para que vaya al protectorado africano y para que de África monte lo que es el paso del estrecho y empiece lo que es el alzamiento nacional. Sí. Bueno, vale, de acuerdo. Quizá me he dejado de decirme que las elecciones en 1936 las ganó lo que es el Frente Popular. Los partidos que estaban en el Frente Popular pues eran el PSOE, el PC, Unión Republicana, Esquerra Republicana de Cataluña, el Partido Comunista de España, el POUM, y aquí en Euskadi pues era Nación Nacionalista Vasca. En el año 1933 también podemos comentar que el Partido Nacionalista Vasco
se junta con la Comunión Tradicionalista o la Comunión Tradicionalista se junta con el Partido Nacional Vasco e intentan sacar adelante lo que es el estatuto que se llama el Estatuto de Estella, que se aprueba por prácticamente la mayoría de los ayuntamientos, lo que es aquí en Euskadi, pero que el partido lo presentan en las Cortes españolas y el Partido Socialista Obrero Español se encarga de echarlo por tierra, ¿no? Porque decía que ese estatuto era un estatuto, estando por medio de la Comunión Tradicionalista, era un estatuto muy clerical, y como el Partido Nacionalista, pues en esas cosas de la religión y en otras cosas, pues estaba bastante de acuerdo con lo que era el tradicionalismo, pues el PSOE dice que no y que eso lo tiene que tumbar. Y presenta su propio estatuto, que es todo lo contrario, es un estatuto laico que, lógicamente, cuando el borrador lo leen los tradicionalistas, pues dicen que no hay de la China. El Partido Nacionalista Vasco no le importa, dice que sí, pero los tradicionalistas se niegan en redondo, y a partir de ahí, pues si antes no querían ni ver ya a las izquierdas ni poco a los nacionalistas, a partir de entonces ya prácticamente los odian, ¿no? Y en el año 1936, en febrero, cuando el Frente Popular... Me lo voy a fumar. Vio que en 1936, en febrero del 1936, el Frente Popular pues, gana las elecciones. Entonces sí que ya la derecha reaccionaria más el ejército es cuando definitivamente deciden ir hacia adelante y... deciden ya unirse todos y levantarse en armas pues contra la República. Bueno, pues aquí prácticamente es donde acaba mi diserción. No sé cómo anda con el tiempo, creo que bien. Y le paso la palabra a Aitor para que hable qué es lo que sucedió a partir de sublevarse parte de los militares españoles. Eskerrik asko guztioi, eskerrik asko Kepa, eskerrik asko Gamifikako udalari, eskerrik asko herriko lagunai. Bueno, nos hemos quedado en 1936 y nos vamos a la guerra, a una guerra impuesta, a una guerra en la que no queremos estar, pero que por las condiciones sociopolíticas creadas llegamos a estar. Hemos comentado que las elecciones de 1933 las gana el Frente Popular en el Estado. En Euskadi las elecciones las gana... Gamifika tenía 1.200 habitantes en aquel momento. En aquel momento, como ha comentado Kepa, ya se había producido cierta transición ideológica desde el tradicionalismo al nacionalismo vasco. De tal manera que en las elecciones municipales de 1933, el nacionalismo vasco saca el 70% de los votos, la Comunión Tradicionalista o el bloque de las derechas, en este caso el 24%, y el Frente Popular el 6%. Esto trae un alcalde, Juan Bautista Ibarzábal Erkoreka, un alcalde nacionalista. Bien, en esa tesitura, el bloque de derechas, que ha perdido las elecciones de 1936, estamos hablando ahora ya de las elecciones generales, las elecciones a Cortes, empieza a alarvar una sublevación. Vale, esa sublevación se produce el 18 de julio de 1936 y la sublevación la lidera una parte del ejército de la Segunda República. Con lo cual, la Segunda República se queda sin lo principal de su ejército y con la sospecha de que el resto del ejército, que aparentemente le es leal, pueda en algunos casos no serle leal. ¿Y cómo responde de alguna manera la Segunda República al golpe de Estado? Con la creación de las milicias. El golpe de Estado ha funcionado en algunos lugares, pero ha fallado en otros. Concretamente en Cataluña y en Madrid y donde estamos ahora nosotros, en Vizcaya y en Guipúzcoa, el golpe de Estado fracasa. Sabemos que en
Nafarroa y en Araba, el golpe de Estado triunfa. La intención, digamos, del general Mola, que es el líder de los sublevados en el norte, es avanzar directamente y por la cornisa cantábrica, con lo cual consigue tomar relativamente rápidamente Guipúzcoa. Donosti cae el 13 de primero, Irún queda, digamos, en manos de los franquistas, con lo cual la frontera queda aislada del resto del norte republicano, y Donosti cae el 13 de septiembre. El avance del ejército franquista es muy rápido hasta que se produce un milagro. Con gestiones de la República y de los nacionalistas vascos se consiguen que lleguen fusiles para la defensa. Hasta entonces las armas para la defensa habían sido muy pocas. Así, el 23 de septiembre llegan fusiles checos y fusiles polacos con los que organizar esa defensa, de tal manera que los gudaris y los milicianos paran el avance franquista en el Gueta, prácticamente en la linde con Guipúzcoa. Ese respiro, esa parada del avance del ejército franquista, permitirá la creación del primer gobierno vasco, gobierno de Euskadi. El gobierno de Euskadi se creará el 7 de octubre de 1936, tras la concesión, por fin, del estatuto por parte de la República a Euskadi, cuando prácticamente ya solamente queda en poder de los leales la provincia de Vizcaya, un poquito de Guipúzcoa y el norte de Araba. En Gamizica, ¿cómo se entera de todo esto la población? Se entera pues por las noticias. Aquí realmente el frente no está. El frente está lejano. Estamos hablando que está a 45 kilómetros de aquí. Se entera por los periódicos, se entera por las noticias, se entera por la carestía, por los viajes que hacen a Bilbao. Se enteran que hay cierta anormalidad en el ambiente. Las cosas no funcionan como antes. Hay una serie de cosas que han cambiado, ¿no? Son típicas de una guerra, pero no viven o sufren directamente la guerra como otros territorios, como otros lugares, precisamente por estar alejados del frente. Las milicias, tanto las milicias nacionalistas como las milicias frente populistas, es decir, los gudaris y los milicianos, en un primer momento son voluntarios. Estamos hablando de unas 5.000 personas que dejan todo lo que tienen que hacer para presentarse voluntarias para formar parte de, primero, compañías, posteriormente, batallones. No quiere decir que el resto de la población sea indiferente, no. Lo que pasa es que el resto de la población, independientemente de su ideología, pues continúa con su trabajo diario, con su labor y con sus obligaciones familiares y laborales, etcétera, etcétera. Pues bien, con la creación del gobierno de Euskadi, el lehendakari Aguirre tiene, digamos, dos ejes. Por un lado, la creación de un ejército potente, el ejército de Euskadi. Y para eso llama a filas a todos los hombres jóvenes y a los reservistas, es decir, a aquellas personas que ya han hecho el servicio militar y continúan siendo hombres jóvenes. Vale. El ejército de Euskadi realmente es un ejército que, como hemos dicho, tiene un origen miliciano. Ellos no son soldados profesionales. Sus mandos no son mandos profesionales, no proceden de una academia militar, no han sido formados en el ejército, en el ámbito castrense. Son tenientes, son capitanes y son comandantes de unidades por ser valientes, por tener carisma entre sus compañeros de lucha, por tener una astucia especial. Ese tipo de características o de virtudes son los que les llevan a liderar y a dirigir las unidades militares. Por otro lado, la artillería, el armamento del que disponen, es bastante pobre y heterogéneo, porque las democracias occidentales piensan que no vendiendo armas a ninguno de los dos bandos, la guerra humanamente se va a terminar, lo cual es una falacia, porque mientras Gran Bretaña y Francia no sirven de armas a la República, Alemania de Hitler y la Italia de Mussolini están suministrando continuamente a la España de Franco. La España de Franco tiene un problema y es que es puramente agrícola. Por eso Franco intenta rápidamente tomar el poder haciéndose con la capital Madrid. Franco intenta reiteradamente en el invierno de 1936 a 1937 tomar Madrid y no lo consigue.
Y como no lo consigue, tiene que cambiar de estrategia. Y el cambio de estrategia es dirigirse al norte, que está formado en ese momento por Euskadi, Cantabria y Asturias, rodeado por el ejército de Franco y por el mar Cantábrico por la marina de Franco. Con lo cual, su situación de aislamiento es total. Dice, ahí tengo una victoria fácil, que además inclinará la balanza de la guerra. Tengo las fuentes que necesito para una guerra larga. Tengo siderurgia, minería, marina mercante, astilleros. Tengo la credibilidad de las potencias fascistas si soy capaz de ganar la guerra en el norte. Y tengo además un ejército allí dedicado que una vez liquidado ese frente y conquistado ese frente y conquistado Euskadi y conquistado el norte republicano, podré utilizarlo para agredir a la República en otros frentes como pueden ser Aragón o el norte de Andalucía o La Mancha o los otros sitios donde está el frente. Franco fracasa y entonces se decide atacar Euskadi. Y habíamos dicho que el Lehendakari Aguirre había, como consejero de defensa, porque además de ser Lehendakari era consejero de defensa, tenía dos ejes, digamos, de actuación. Uno, el reforzamiento del ejército de Euskadi, militarizando las milicias, llamando a filas reservistas y creando los batallones y las brigadas y posteriormente las divisiones, por un lado, y por otro lado, muy importante para el sitio donde estamos ahora, la creación de un cinturón defensivo alrededor de Bilbao para que en el caso de que el ejército enemigo consiga romper las líneas de Elgueta, de allá, de 45 kilómetros más allá, y avance rápidamente hacia Bilbao, hay alrededor de Bilbao una muralla que lo defienda. Y ese va a ser el famoso cinturón de hierro, el cinturón defensivo de Bilbao. ¿Y cómo se produce o se crea el cinturón de hierro? Pues bien, el Lehendakari Aguirre le encarga al teniente coronel Montauz, que es un militar experto en fortificaciones, pero que tiene además de esa muchísimas tareas, porque es uno de los pocos militares de los que dispone el Lehendakari, le encarga crear alrededor de Bilbao eso, una muralla defensiva. De tal manera que si el ejército enemigo avanza hacia Bilbao, Bilbao pueda sobrevivir durante mucho tiempo como una ciudad sitiada, hasta que la guerra se resuelva favorablemente en otros sitios. Ese cinturón defensivo sigue el trazado de los montes que circundan Bilbao, 90 kilómetros. Tiene 90 kilómetros de perímetro y dentro alberga los recursos que necesita una ciudad para poder sobrevivir sitiada. Necesita agua potable, el embalse de Zoyo, necesita energía eléctrica, sobre todo para la producción de guerra. Burceña, la central de Burceña, necesita los aeródromos de Lamiaco y Sondica para mantener un cordón umbilical con el resto del territorio republicano y sobre todo el puerto de Bilbao con las baterías de costa, Punta Lucero y Punta Galea, porque una ciudad sitiada necesita ser suministrada y el suministro se tiene que realizar en este caso por mar. Pues bien, el Lehendakari, como hemos dicho, le encarga al teniente coronel Montauz y el teniente coronel Montauz a su vez delega en dos capitanes que van a ser dos personas totalmente desleales a la causa, al proyecto y a la República. El primero, el capitán Pablo Murga, que es detenido por la Archaña por formar parte de una red de espionaje que informaba a los franquistas de cómo se estaba construyendo el cinturón. Y el segundo, el capitán Alejandro Goicoechea, del que luego hablaremos. La obra arranca con unas 11.000 personas voluntarias, personas que no han sido llamadas a filas. En un primer momento son parados de Vizcaya, mayores y refugiados de Guipúzcoa. Posteriormente, el número de efectivos disminuirá para solamente contar, en el caso de Gamifica, con 200 personas, no permitiendo más de un 5% de menores de edad. En aquella época se empezaba a trabajar con 14 años, se consideraba que eran menores pues los que tenían menos de 18 o 16, una cosa así. No hay idea de que se emplearan, o por lo menos de una manera oficial, niños por debajo de 14 años, que como veremos luego fueron personas que fueron evacuadas. Vale. La obra continúa y muchas personas de aquí y de los municipios cercanos participaron en la construcción del cinturón defensivo, que lo tenemos ahí. Llegaron también personas de otros municipios, llegaron en camiones, personas de Bermeo,
Llegaron de otros lugares para reforzar y para hacer rápidamente la obra. Pues bien, así transcurrieron de alguna manera los meses del Frente Estable, que se llamaba. Es decir, los meses en los que Franco intentó tomar Madrid y no se fijó en el norte republicano. Pero hemos dicho que el 31 de marzo, sí, el 31 de marzo, al ver que no puede atacar Madrid, ataca Euskadi. La ofensiva es brutal. Comienza con el famoso bombardeo de Durango y espera que su ejército llegue a alcanzar Bilbao en 3 semanas. Le llevará casi 3 meses y su mejor general, el general Mola, que morirá el 3 de junio. Pues bien, el ejército de Franco avanza hacia Bilbao, pero avanza lentamente, de tal manera que pasadas 3 semanas apenas se han movido las fechas del tablero desde su punto de origen. Y entonces le pide el general Mola, el general que lleva a cabo la campaña contra Euskadi, le pide al general Franco más recursos, más batallones, y empieza a utilizar el arma aérea, los aviones, con fines puramente terroristas, en muchos casos. De ahí el bombardeo de Guernica. Como dice el general Mola, si vuestra sumisión no es inmediata, arrasaré Vizcaya, tengo medios logrados para ello. Vamos a dar un castigo tan grande a la población civil que supliquen una rendición. Será el modo más fácil de rendirse. Situación que aprovechan los alemanes para poder experimentar su aviación. Pues bien, el ejército de Franco avanza lentamente, pero avanza. Y a finales de mayo ya ha conseguido hacerse con la costa, ha conseguido hacerse con los montes Soyube y Jata y ha conseguido hacerse también con el monte Bizcargui. Habíamos hablado de los colaboradores del teniente coronel Montauz y nos habíamos quedado en el capitán Goikoetxea. Bien, el capitán Goikoetxea se pasa de bando un mes antes del inicio de la ofensiva e indica a los franquistas puntualmente cómo se están construyendo, cómo son las obras del cinturón, cómo se están construyendo las fortificaciones, la anchura de las zanjas, la calidad del hormigón, el hierro de las piquetas, los suministros de alambre, la anchura de los nidos de ametralladora, los calibres que pueden soportar, es decir, toda la información que necesitan los franquistas para poder, de alguna manera, atacar y romper el cinturón de una manera fácil o rápida. Pero su gran aportación es indicar que hay unos lugares esprofesos sin haberse construido, huecos por donde puede el ejército de Franco avanzar o entrar en Bilbao sin un gran desgaste. Es decir, les dice, entre el monte Urrusti y el monte Gaztelumendi hay 2 kilómetros de zona sin terminar o sin fortificar. Aprovechar rápidamente porque si los rojos se dan cuenta que aquello está sin acabar, intentarán terminar la obra rápidamente. Desgraciadamente para los republicanos pasa desapercibida la defección de Goikoetxea y no se dan cuenta que precisamente en ese sitio no hay fortificaciones. De esa manera, estábamos ya a finales de mayo, los franquistas consiguen situarse frente al lugar donde Goikoetxea les ha dicho que las fortificaciones son más débiles. Su aviación además ha sobrevolado y fotografiado las obras del cinturón, con lo cual tienen una información muy precisa. El propio general Franco acompaña al general Dávila, que es el sustituto del general Mola, a dirigir la operación de ruptura del cinturón desde aquí cerca, desde Vizcaigane. Pues muy bien, el día 11 de junio de 1937, el general Franco ordena la toma del monte Urkulu, que es el trampolín que necesitan para poder tomar el cinturón. Y el día 12 de junio, una vez tomado el día 11 de junio el monte Urkulu, el día 11 de junio esperan ya dar la patada definitiva. Urkulu resiste toda la mañana del día 11 a pesar de que es bombardeado y cañoneado reiteradamente. Los batallones vascos y las fuerzas expedicionarias asturianas que tienen, digamos, asignada la defensa desde Arechavalgane hasta Agamiz resisten, pero tarde o temprano se tienen que retirar.
En la ermita de San Pedro de Achispe resiste un batallón asturiano, posteriormente se retira y los batallones vascos Zabalbide y Quiriquiño resisten ya hasta primera hora de la tarde, pero también se tienen que retirar al interior del cinturón. El Gobierno de Euskadi, el Departamento de Defensa, el Ejército de Euskadi, como queramos llamarlo en este caso, organiza un contraataque por la noche para recuperar las posiciones de Urkulu perdidas. ¿Por qué lo organiza por la noche? Porque es por la noche cuando el enemigo no puede utilizar la aviación ni la artillería. Entonces, de alguna manera, esperan al anochecer, estamos en junio anochece tarde, ¿bien? Y hacen ese contraataque que en algunos casos consigue llegar al cuerpo a cuerpo en la zona de Urkulu. El contraataque fracasa. Los batallones vascos y asturianos que participan en ello, concretamente el batallón Abertzale Avellaneda, los batallones asturianos, el batallón anarquista Saco Ivansetti y refuerzos del batallón Celta, se tienen que retirar y al día siguiente el general Gamir Uribarri, que es el general del ejército de Euskadi, despliega sus batallones en el cordal que va desde Berriaga hasta Gastelumendi. Para entonces, durante los últimos días ya se han dado cuenta que el ataque va a venir por ahí y que no van a tener, digamos, muchas fortificaciones para utilizar. Por eso, durante los últimos días se empieza a fortificar lo que se puede y lo que dé tiempo, porque se dan cuenta, aunque tarde, de que esa zona está bastante indefensa. El ejército de Franco concentra, digamos, en esos 2 kilómetros que le ha indicado Goikoetxea que apenas hay defensas, concentra todas sus fuerzas. Y todas sus fuerzas son 12.000 hombres. Y 12.000 hombres en 2 kilómetros de longitud son 6 personas por metro. O sea, no estamos hablando de una a la ligera, estamos hablando de una concentración muy grande. Utiliza una concentración también de aviones sin parangón hasta entonces. Estamos hablando de 70 aviones de caza, de 70 aviones de bombardeo y 40 aviones de caza, 110 aviones. Y estamos hablando de 45 baterías de cañones a 4 baterías, a 4 cañones o obuses por batería. Estamos hablando de 180 cañones disparando sobre un hueco de 2 kilómetros. Podéis entender que las personas que les tocó defender ese hueco de esos 2 kilómetros, pues perdieron la moral de defensa y si es que siguieron vivas, ¿no? Pues bien, el ejército de Franco, ya una vez que su artillería y su aviación ha hecho su trabajo, aprovecha para entrar por ese hueco, desgarrarlo, bajar por un lado hacia Larrabechu y tomar el cinturón de hierro por la espalda, bajar hacia Lezama y cortar la carretera que discurre desde Larrabechu hasta Lezama en la otra vertiente, la otra vertiente que tenemos desde aquí, y por último avanzar hacia la costa. Bilbao está a punto de caer, porque no es que se esté hundiendo el barco, se está hundiendo el bote salvavidas. No esperaban el Lehendakari, no esperaban que el cinturón no resistiese. Entonces se encuentran con que tienen que evacuar a 200.000 personas hacia las Encartaciones y hacia Santander por una sola carretera. Y tienen que organizar la evacuación no solamente de las personas, de los materiales, de los alimentos, de los depósitos, de las municiones, de los vehículos, de todo lo que tiene de valor. Maquinaria. Y necesitan tiempo. ¿Y cómo lo hacen? Sacrificando varios batallones en Archanda. Durante una semana en Archanda, varios batallones vascos tienen que sujetar la puerta para que los franquistas no entren en Bilbao. Finalmente, el ejército de Franco conseguirá rodear Bilbao y ya en ese momento quien ha podido salir sale y quien no ha podido salir caerá prisionero. Esto ocurrirá el 17 de junio de 1937, del 19 de junio de 1937. Mientras tanto, ¿cómo vivieron la guerra aquí en la localidad, en Gamizica? Hasta entonces la habían vivido por los periódicos, se habían enterado por las cosas que oían, se habían enterado por los hijos, los hermanos mayores que tenían en la guerra, en el frente, los chicos que habían sido llamados a filas, los gudaris y los milicianos. Pero llega un momento en que la guerra se acerca a casa. Llega un momento en que los franquistas, la Legión Cóndor bombardea Guernica y desde aquí ven el rescoldo por la noche de
de cómo Guernica está ardiendo. Desde aquí se ve la iluminación en el horizonte de cómo Guernica está ardiendo. Se produce se empiezan a tomar las primeras precauciones. En el momento en el que el monte Bizkargi queda en manos de los franquistas y el ejército de Euskadi tiene que intentar recuperarlo y contraatacar, esto queda en zona de guerra. Queda en zona de guerra, la autoridad civil, es decir, el alcalde, deja de tener, digamos, autoridad para pasar a ser autoridad militar del ejército de Euskadi, del mando que tiene asignado esta zona. Bien, se decide la evacuación. Se decide la evacuación de los civiles. En general, hacia zonas cercanas de Asúa, del Valle de Chorierri o del Bilbao metropolitano. Pero sabéis también que a consecuencia de los peligros de la guerra, de los bombardeos y de la carestía, uno de los colectivos más vulnerables eran los niños y las niñas. De ahí que el gobierno vasco organizó la evacuación de 38.000 niños y niñas a países de acogida. Pues bien, también algunos niños y niñas de Gamizica fueron enviados concretamente a Gran Bretaña. Cayó Bilbao, pasado un tiempo, la población que se había evacuado a las zonas cercanas volvió. ¿Y qué se encontró? Se encontró con una población ocupada, con soldados del otro bando ocupando la población, con un nuevo alcalde puesto por los vencedores entre aquellos que no habían ganado las elecciones municipales de 1933. Con una zona castigada por la guerra, con muchísimos restos bélicos por doquier, con los riesgos que aquello entrañaba cada vez que clavaba a alguien la azada para sacar, para sacar tierra, pues chocar con un proyectil y morir, con ese tipo de situaciones. Luego ya posteriormente la tranquilidad fue llegando con el tiempo, la tranquilidad dentro de la dictadura. Y también sabemos que parte de la población, pues por sus ideas políticas principalmente, fue represaliada y sufrió encarcelamiento, si bien todavía no tenemos tantos datos definitivos como desearíamos. Eso ha sido todo y os dejo con Lourdes. Eskerrik asko. Arratsaldeon, aurren eta behin, Francisco Etxeberria hemen egoteko zan, badakizue, ala iragarrita zegoen, baina, bueno, justo momentu honetan Mexikotik bueltan dator, berandu egin zaiolako, bidaia programatuta zegoen eta luzatu egin zaio. Bueno, igandean berriz hemen egongo da, segurazki, bera ekitaldi guztietan. Bueno, niri tokatzen zait, desobiraketari buruz hitz egitea. Desobiraketak, obitik ateratzea, obietan zeintzu daude lurperatuak, hain zuzen ere, gerran hil zirenak. Bi motako biktimak ditugu gerran. Batzu dira, gerran hildakoak, soldaduak, gerran armak hartuta edo elkar burrukan ari direnak. Eta beste batzu dira berriz, erreprimituak, errepresioz erail egin zituztenak. Oaintze bertan, komentatu duen bezala. Gu denetatik izan dugu hemen Euskal Herrian, baina komentatu behar dizue, lehenengo aldiz gu desobiraketa bat egitea joan ginenien, izan zen, danok inoiz entzun duzuen bezala, 2000 urtean Priaranza del Bierzon. Gu lagun batzuk genitun, gu arkeologian aritzen gera, gu arkeologo eta antropologoak gera, Arantzadiki zientzia elkartetik, eta konbidatu gintuzten beraiekin batera desobiraketa bat egitea. Guk ez genekien zertarak indua zen. Bertaratu ginen Priaranza del Bierzora, eta ikusi genuen, noski ezurrak ateratzen ari ginela, baina erdiaroko nekropoli bat bezala ateratzen ari ginela. Baina zeharo diferente izan zen gertatu zena. Bertan topatu genitu nobi horretan 13 personen gorpuzkinak.
13 pertsona horiek erailak izan ziren herri horretan. Inguruko jendea zen. Eta bertan ginela kontatzen hasi ziren zeintzuk izan zitezkeen. Hoietako bat hain zuzen zen Emilio Silbaren aitona, izen bereko Emilio Silba. Eta berak eskatuta hobi hori atera genuen. Noski berarekin batera bere familia zegoen. Eta horrek zeharo aldatu zuen egoera. Gu normalki indusketa arkeologiko bat egiten dugunien, ez dugu inungo emozionalki, inungo hartu emanik ezurrekin, ez inguruko gauzaikin. Baina bertan geundela zenitartekoak genitun inguruan. Eta zenitarteko horiek emozioz beteta zeuden. Bazekitelako bertan agertzen zen gorpuzkina beraien aitona zela. Orduan, emozio handia zegoen eta emozio hori transmititu egiten da, kutsatu egiten da. Orduan, guretzat ere ezberdina izan zen. Uste genuen ura izan behar zela lehena eta azkena, baina ez genekien benetan ondoren etorri behar zen guzti hau gertatuko zela. Bueltatu ginenean Donostira eta irratiz horretaz hitz egiten ari ginela, batek deitu zuen irratira, baina zuek zer, Arantzadiko zertara zoazte Leonera, zibertan badaukazue olakoak, hildakoak, lurperatuak eta gaizki lurperatuak. Era ez on baten lurperatuak. Eta berak esan zigun, nere aita, alkate zenean, Zaldibiko alkatea hain zuzen ere, lurperatu zituen 2 gazte. Topatu zituen gorpuak eta gure sagazti baten han lurra eman ziren. Eta hori egin zuen, berak abizatu zigun nun zen, eta 2002an joan ginen berak esan dako tokian, eta berak esan leku berean han aurkitu genituen 2 gazte horiek. Oraindik ez dakigu zeintzu diran. 2 gazte horiek jakin genuen, agian preso harrapatu zituztela, detenitu zituztela trenean zijoaztela, trenetik jetxiarazi zituztela, eraman zutela bazterra hortara eta bertan akatu zituztela. Horrekin hasi izan ja indusketa prozesu guzti hau. Eta indusketa prozesu honetan gaur arte egin ditugu 50 indusketa positiboak. Asko eta asko negatiboak izan baitira. Hau da, jende asko esaten digu, nire ustetan, hemen badago norbait, hemen nire aitonak lurperatu zuen bat, baina bertara joan garenien ez dugu ezer topatu. Askotan frakasatu dugu eta frakaso ugari izan dira, baina beste batzutan ere topatu ditugu. Ze motako biktimak aurkitzen ditugu hobi horietan. 2 motakoak lehen esan bezala. Errepresio zeraildakoak edota soldaduak edo burrukan gerran bertan hil zirenak. Eta oin Aitorrek aumentatu duen bezala, nahi bale mazue jarraituko dugu gerra bera, gure topaketa guztiekin. Bat topatu genuen, berak esan bezala, lehengo miliziak antolatu ziren Azpeiti aldera. Bizkaiko jende asko, Bolondrez, joan zan bertara, Gipuzkoara, han osatzen ari zirelako lehengo taldeak, lehengo talde armatuak gerrari aurre egiteko. Eta talde horien artean, zegoen bat deriotik joandakoak. Irailaren 26an gaude. Eta eraman zituzten autobusetan, berez Elgetara. Elgeta eta Elgoibarren artean dagoen zonalde batean, Ziardamendi mendira. Eta han, lehengo aldiz, gau horretan ja burrukan hasi ziren. Gau horretan bertan, batzuk hil egin ziren. Jun eta hurrengo gunean hil ziren. Eta gu bilatzen aritu ginen, eta aurkitu genuen. Aurkitu genuen horietako 4. 4 horiek Ziardamendiko hobi baten aurkitu genitun, eta 2 identifikatzerik izan ditugu. Bata Gaubeka izeneko abizenekoa, eta bestea Atutxa abizenekoa, itsaso Atutxaren osaban zuzen ere. Eta 4 horiek topatu genitun. Bertan, inguruan, bazeuden gehiago, baina ez genitun aurkitu. Horrekin esan nahi dizuet, batzutan bai aurkitzen ditugula, eta beste batzutan ezinezkoa ditugula topatzea. Gerra, berak esan bezala, gelditu egin zen. Armak lortu zituzten, Eusko Gudarostea antolatu zen, Euskal Armada antolatu zen ejertzitoa, eta ekipatu zituzten guztiak. Eta ekipatu zuen, lehendakari Agirreak eta Sasetari eman zion, komandante Saseta izendatu zuen ejertzitoaren burua, eta Saseta eta ejertzito guztia antolatu zuten, eta eman zieten ekipamendu bat. Ekipamendu horretan, bakarrik jantzia, Petrina horretan Euskadiko armarria, eta baitare fusilak, kartutzerak eta gainontzeko guztia. Hori dan esaten dizue, gero topatuko duguna, elortatzun topatuko dugunarekin. Antolatu zen ejertzitoa eta burrukan mantendu ziren. Frontea
Aitorre kontatu den bezala, egonkortu egin zen. Frontea egonkortu zen 1936ko, urritik aurrera. 7 hilabetetan apenas mobitu zen frontea. Negu oso horretan, etzan burruka egon zen, baina etzuen aurrera egin frontea. Dena aldatu zen, berak esan duen bezala, martxoaren 31an berriro ofensiba zutenean frankistek. Tarte horretan, abenduan hain zuzen ere, 36ko abenduan, Araban, Zianurin, borrokan ari zirela, porque bazeuden burruka batzuk, Arabako iparaldean, eta baserri baten zeudela soldadua, gudariak eta milizianoak, halako baten, afaltzen, otordua prestatzen ari zira, afaria prestatzen ari zirela, tximiniti barrena sartu zitzaien lehergailu bat. Estanda egin zuen eta danok akatu ziren. 14 akatu ziren egun horretan, hil egin ziren. Eta zer egin zuten inguruko bizilagunek? Gurdiak hartu, gorpuak errekuperatu eta kanposantura eramateko asmoarekin lurra emateko. Baina ez ziren kanposanturaino iritsi. Eliza ondokoa, Elizaren atzekaldean lurperatu zituzten. Eta guk topatu genitun, danok lurperatu zituzten, kanposantutik 50 metrotara, gertu, baina ez kanposantuan, eta lurperatu zituzten danok buruz bera. Zigor bezala, Elizaren atzekaldean eta buruz bera. Zergaitik, danak komunistak zirelako, UHP, Unidos Hermanos Proletarios Batalloiko kideak zirelako, eta komunistak zirelako danok infernura begira. Bere garai hartan esaten zan bezala, danok bera, infernura begira. Han topatu genitun, eta hoiek batzuk identifikatzerik izan ditugu. Badakizkigulako izenak, egun horretan hil ziren guztiak. Hori gertatu zelako, alkateak agindu eman zuen, alkateak esan ziren frankistak nun zegon baserria eta nun bota zezaketen lehergailua, eta alkatea atzilotu zuten, epaitu egin zuten, eta herioz zigorra aplikatu zitzaion alkatea traizioa egiteagatik. Urtarrilean alkatea erail egin zuten. Segitzen dugu aurrera eta iritsiko ginake martxoaren 31ara. Durangoko bombardaketa. Oindala gutxi, 2 hilabete, Durangon aritu gera kanposantuan. Ez dugu suerte izan, ez ditugu hobiak topatu. Ibili gera bombardaketan hildako guztiak bilatzen, baina ez daude. Zergatik ez daude? Kanposatuetan gertatzen dena dana dakizue 10 urtetara, gehienez 20 urtetara, ezurrak atera egiten dira eta berritu egiten da guztia. Durangon ja ez daude hobi horiek, ja ez dira agertzen, bentzak guk ez dakigu non dauden. Aurrera egiten bali badugu, topatuko genuke ja, burruka benetan ja, gerra berriro, frontea eta gerra berpiztu egin zenian. Eta fronte horietan, badaukagu bat, Zeanurin berriro, eta Altun mendian, nun frontean hildako guztiak, hil zirenak, gorpuak gelditu ziren mendian, eta inguruko baserritarrek zer egin zuten, gorpuak hartu eta desagertarazi. Lurra eman, ala eta momentu horretan egin zutena da lubaki baten sartu, trintzera baten sartu. Ordan topatu genitun 5, zuloan sartuta, danak 5. Pertretxo guztiekin, kaskua, kartutxera, gorreak, denan, gainean soinean zekotela. Eta 5 horiek identifikatzerik izan ditugu. 5 dira Perezagua izeneko batalloiko kideak, izen da bizenez. Hori topatu genuenean, aurrena, beraie prospektorek, topatu zituzten txapa batzuk. Txapa horiek dira holako disko txikiak, eta disko horiek jartzen dira eskumuturrean, hemen. Eskumuturrean lokarri batekin, larruzko lokarri batekin edo kate batekin. Eta hor zenbaki badago. Soldadu bakoitzak, gudari bakoitzak edo miliziano bakoitzak zenbaki bat zeukan. Zenbaki horrekin gero, kobra zezakeen nomina paga, soldata bera, soldadu bate jasotzen duen soldata. Ordan, zenbaki horrek identifikatzen zuen persona bat. Eta gu beraiek topatu zituzten 5 xaflak, 5 txapa horiek, zenbakiekin, zenbaki banakin, zenbakien bitartez izenak jakin ditugu, eta horiei esker ere familia bizatzu zitzaien, eta ezurrak ateratzen ari ginela, familiak egon ziren, horietako batzuk egon ziren gurekin batera ezurrak errekuperatzen. Horrek zeharo diferente egiten du guztia. Han topatu genituen orduan 5, Altun mendian Zeanurin. 5 Perezagua batalloikoak.
Eta Aitorrek esan duen bezala, gerturatzen ari gea Bilbaruntz. Frankistek aurrera egin zuten, eta aurrera egin ala, hildakoak gero eta gertuago zeuden, Bilbotik gero eta gertuago. Eta hemen, berak esan duen bezala, Larrabetzun, edo Gaztelumendin, edo Urkulun, aurkitu ditugu hildakoak. Gerran hil zirenak, eta gerran hil ziren horiek batzuk plaka dute, zenbakia dute, eta horren bitartez jakiterik izan dugu zeintzu dira. Eta hemen, azpimarratu nahi dut hori, porque estatu mailan ez da holakori gertatzen. Euskal Herrian bakarrik identifikatzen ditugu soldaduak. Zergatik, papelako dokumentua gorde zirelako. Zerrenda guzti horiek izena eta zenbakia lotuta dijoazten zerrendak gordeta daudelako eta artxiboan mantentzen direlako. Kepa joaten da, gehienetan, hoi edana miatzea eta begiratzea. Eta kepa buruz dakizkila gauza batzuk. Berak topatu dituelako eta begiratu ditu zafla horiek zenbaki horiek nori zegokion. Bueno, hemen aurkitu ditugu Gaztelumendin, edota Urkulun, edota hemen inguruan aurkitu ditugu batzuk, eta batzuk ere identifikatzerik izan ditugu. Eta hola, iritziko ginake Bilboko atarira. Apurtu egin zen hemen frontea, Larrabetzutik sartu ziren frankistak, eta sartu eta Bilbo bertan zeukaten bertan behan. Eta berak esan duen bezala, Artzanda bilakatu zen orduan gatazka garrantzitsuena. Eutsi egin behar zion, Euskal Armadak eutsi egin behar zion Bilboko biztanleak kanporatu arte. Orduan, hor konzentratu ziren guztiak, Artzanda inguruan, eta gogor egin zuten, eutsi egiteko, eta Bilbo bentsat salbu mantentzeko egun batzuk, bentsat jendea ateratzeko posibilitate ematen zitzaion bitartean. Eta Artzandan asko hil ziren. Bueno, aurkitu ditugu Artzandakoak. Hori zen da azkeneko aurkikundea. Otsailean, Begoñako argia, Begoñako kanposantuan induzketa itzela egiten ari direla, atera dituzte ja dagoeneko 1800 gorpuzkin, asko, ustutzen ari direlako kanposantua, hor aurkitu da, hobia handi baten 52 soldadu, miliziano edo gudari. Guzti horiek aldi berean hil ziren, egun baten edo bitan. Danak aldi berean hilobiratu zituztelako. Eta nun hil ziren Artzandan. Artzandan hil ziren 1927ko ekainaren 15-etik ekainaren 18-ra. 3 egun horietan hil ziren aurkitu ditugun guztiak. Eta hor ere berriro 5 xafla topatu ditugu. 5 xafla horien bitartez izena badakizkigu. Oindala gutxi, gogoran egin genuen ekitaldi baten dano konbidatu egin genitun, familia konbidatu genitun, eta han esan genien eta korpuskin batzuk ja entregatu ditugu, eta beste batzuk entregatzeke izango ditugu. Hori izango litzateke, igual, gudariak, milizianoak berreskuratu ditugulako. Baina ez du gastu behar ere, hemendik kanpo ere, miliziano bat aurkitu dugula. Oso garrantzitsua. Asturiaseko frontean, Bizkaia erori zenian, aurrera egin zuten Kantabria aldera, edo Asturiasera. Eta hain zuzen ere, otsailetik, 1927ko otsailetik, batalloi batzuk aritu ziren Asturiasen burrukan. Hoietako bat, komandante Sasetaren eskutik zijoana. Saseta komandanteren gorpuzkinak aurkitu genitun leku baten, Arezesen, herri txiki baten. Han, zelai handi badago, eta zelai horri bertakoek esaten diote, este es el Pradón de los Vascos. Eta el Pradón de los Vascos esaten diote, bertan hil ziren gehienak euskaldunak zirelako, edo bendik joandako zirelako. Bertan zegoen, aparte, hilobiratua, Saseta komandantea, eta hori ekarri genuen Gipuzkoara. Baina danak ez dira soldaduak, danak ez dira gerran arituta hil zirenak. Asko eta asko, errepresioz hil zituzten. Eta errepresioz hil zituztenak, horiek ez ditugu apenas topatu Euskal Herrian. Hemen ez daude, eta zeudenak kanposantuetan hilobiratu ziren eta ez ditugu topatu. Salbuespen batzuk kenduta. Adibidez Araban aurkitu genitun bidertze baten 3 pertsona. Bat zan matrimonio bat, matrimonio emakumezko, 2 emakumezko baino ez ditugu aurkitu Euskadin bakarrik, 2, bat azan hau, senar emaztea ziren, eta senarren bila joan zirenien Burgoseko iparraldera, joan zirenien falangistak gauean atea jo zuten, eta esan zioten gizonari, atera,
Eta Andreak esan zuen, nire gizona di joan tokira, neu ere banoa. Eta ala izan zuen, etorri, falangistek eraman zuten Senarremaztea, eta eraman zuten Arabako hegoaldera. Eta bide ertze baten, karreteraren ertze baten, bertan erail egin zituzten beste batekin batera. Ordan, 3 horiek errepresioz erail zituzten. 3 ziren Burgosetik Arabara ekarriak. Eta beste emakumezkoa dago, baina guk ez dugu ikutu, ez dugu ikusi. Franco garaian, Franco 78an, Franco Donostira etortzen zan bakizue, udara pasatzea, eta lako baten udara pasatzea etorri zenean, hurbildu zitzaion batek esan zion Frankori, baimen eskatuaz, aber, hobi bat atera zezaken Oiartzunen. Oiartzen bazekielako berak apaiz bat zegoela lurperatua. Eta esan zion Frankori, ez da bidezkoa apaiz bat lurpean egotea eta modu horretan mendian galdua egotea. Baimen eman zuen Frankok, esan ez, isilean egiten bali moduzue, ez inori kontatzen espadiozue, egiterik izango duzue. Eta hala izan zen, atera zituzte, iritzi zirenian sotana aurkitzea, sotana oraindik ikusterik izan zutelako, sotana, Iturri Kastillo apaizaren sotana zan, Iturri Kastillo atera egin zuten, baina hori aurkitu aurretik aurkitu zuten emakumezko bat. Bere soinekoa nabaritu zutelako. Ordan hori dira bakarrik 2 emakumezkoak Euskadin aurkitu ditugunak. Bueno, eta represioa hemen ez da handia izan, ez dugu gu hori topatu, baina estatu mailan itzela izan da. Hemen, esaten bali maizue bakarrik Nafarroak alde egin zuen, matzinatuen alde egin zuen, erabat. Bertan sortu bai izan matzina da. Baina, Nafarroan 3.300 persona erail egin zituzten. Gerrarik etzan egon, etzan fronterik egon, hildako guztiak errepresioz erail zituzten. Eta asko dira, asko eta oraindik ere topatzen ari gea. Baina gauza bera esan dezakegu, hemen aipatu den bat, Erriojatik etorritako bat, Erriojan ere berdina, Labarrankan bakarrik, ez, sekulako kanposantu bada, 400 personatik gora daude bertan hilobiratuak, eta dana dira Logroñotik ateratako personak. Ordan, errepresioa oso gogorra izan da hemendik kanpo. Jakin zazuen, ointzementa momentu honetan, Sevillan bakarrik, kanposantuan, ari dira 1.200 persona atera dituztela. Dana dira biktimak. Gure taldekide batzuk ari dira, eta atera dituzte 2.500 persona. Hoiengandik 1.000 eta piku dira biktimak. Dana dira errepresioz eraildako biktimak. Bereziki Andaluzian eta Extremaduran ikaragarri izan zen, oso gordina izan zen, ez errepresioa. Igual hemen etzan onbesterako sortu. Eta etorriko gara, Elortatzura. Halako hitzaldi baten, geundela, Lander zegonola jarrita, eta Landerrek jaso egin zuen eskua eta esan zuen, eta nik aurkituko banu zeozer norengana jo behar dut, esan zuen Landerrek. Eta esan genio, bueno, topatzen badi mazu zeozer, gu gana etorri, eta gu saiatuko gara egiten. Ja, eske, bueno, ez zuen gehiago esan. Eta Landerrek bazekien bere aitona kontatu ziolako bere basoan, berak aitonak lurperatu zituela persona batzuk. Eta Landerrek zekienez, joan zan eta enpeinatu zan, eta aitona hilda zeon, enpeinatu zan eta topatu behar ditut. Eta aurkitu egin zitu. Argitu egin zitu hor dauzkazuen 3. Lehenengo topatu genuen bat, buruz gora zegoen, eta segurazki lehergailu batek estanda eginez, hil egin zan eta atzeruntz eroria zegoen. Hori da lehena, hor daukazue. Eta beste biak arkitu zituen Landerre berak beranduago. Eta beste biak atera genitu. Beste biak ere, segurazki lehergailuz jota, bereziki hirugarrena zeukan hanka apurtuta, haustura batez, segurazki lehergailu batek gertu egin zion estanda, eta orduan lehertu egin zan, eta 3 daude, justo elkar bata bestearen segidan daude leku baten. Segurazki lubakia izan zen toki baten. Bueno, orduan, Elortatzun, 3 daude, agien inguruan gehiago egon daitezke. Hemen, noski burroak egon zirelako, eta agien zuetako norbaitek ezaguna du edo entzunda du, beste nunbaiten egon daitekenik. Bueno, eta galdetu diatea ber zer egiten den gero.
las emociones que luego vienen después de hacer una exhumación, cuando estamos exhumando con los restos humanos, a veces normalmente lo que hacemos es impersonalizar los restos. Nosotros tenemos que mantener una distancia emocional con lo que estamos haciendo, porque sería muy duro. Pero es imposible pensar que los que están rodeando la exhumación cuando la estamos realizando son familiares que están deseando recuperar al familiar que les falta. Esa emoción se vive y de hecho hay muchas veces en que, aunque ponemos una cierta distancia para que no entren dentro del ámbito donde estamos trabajando, se les oye hablar y es imposible no entender ni oír sus comentarios. Muchos quieren identificar a uno de los que estamos exhumando. Imaginaros que tenemos a 5 personas, tienden a identificar a uno de ellos como su pariente y lo adoptan. Hacen un ejercicio casi psicológico de necesidad de buscar al mío. Este es el mío, mi familiar. Y entonces adoptan a uno de ellos como si fuera el propio. Dicen, el 2, porque tiene un diente, fíjate, como tenía el tío, no sé qué, y buscan unas referencias que les sirvan para pensar que ese es verdaderamente el que estaban buscando. Las emociones son muy intensas. Nos ha llegado a pasar, por ejemplo, que familiares de no conocer nada del pariente que acabamos de encontrar. A mí me ha pasado llamar por teléfono a una persona, saber que es la hermana del que hemos encontrado y decirle, ¿es usted un hombre? Y sabes que es una persona mayor. Y me dice, sí, usted tenía un hermano que se llamaba tal. Y un silencio. Porque sabes que esa persona es muy mayor. Tenía 96 años esta persona con la que estaba hablando. Y un silencio. Como si de repente volviera a retomar toda la memoria familiar que había perdido, ¿no? Recordar un hermano que tuve que murió hace 80 años. Ni me acordaba de él. Ah, es verdad, era mi hermano más joven, ¿no? Ese tipo de cosas son muy impactantes. O llamar una vez por teléfono y decir, ¿te llamas tú así? Sí, tú tenías un abuelo que se llamaba como tú. Y decir, no, tú no te llamas así. Y tú no tenías un abuelo que se llamaba exactamente como tú. Pues no creo. Decirte, no creo, le preguntaré a mi madre. Imaginaros lo que significa que para algunos se ha perdido la memoria en la familia. Y preguntar a la madre y al día siguiente yo volver a llamar y decirle, bueno, ¿qué? ¿Has averiguado qué te ha dicho tu madre? Mi madre me ha dicho que sí, que mi abuelo se llamaba como yo. Bueno, pues acabamos de encontrar a tu abuelo, ¿no? Ese tipo de impresión. Imaginaros, aunque tú no le tengas delante, se palpa la emoción en las conversaciones telefónicas que estamos teniendo, ¿no? Entonces, son vivencias muy, muy particulares. Bueno, nada más. Besterik ez, bestela usatuko naiz, ¿vale? Eskerrik asko. Al hilo de esto, tenía que deciros una cosa en nombre del ayuntamiento. Os han repartido al entrar este simbolito, esta flor verde, es la Lupi Belarra, en término Eleborus viridis. Bien, es una flor que crece en nuestros montes y siempre la solemos encontrar en las zonas donde ha habido batalla, donde ha habido combate. Para nosotros es la uva norea. Y crece y florece precisamente en los meses de marzo, abril, mayo, que es precisamente cuando murieron los gudaris y los milicianos defendiendo Euskadi. Se estima que murieron 7.200 gudaris y milicianos en combate, más otros 2.000 prisioneros de guerra que fueron ejecutados o asesinados posteriormente. Vinieron a ser aproximadamente el 15% de todos los jóvenes movilizados. Así que cada vez que uno de vosotros o una de vosotras os pongáis el pin, estáis recordando a uno de esos 7.200 gudaris o milicianos que murieron en combate. Por eso os animamos a que os lo pongáis siempre que queráis recordar a uno de ellos. Eskerrik asko. Bueno, alzalde on danoi, yo soy técnica de memoria histórica en Gogora, me llamo Maya. Yo no he venido aquí a dar una charla, me han sentado aquí con todos ellos, pero bueno, yo no he venido exactamente a dar una charla, he venido un poquito
a explicar los pormenores que se han dado en las últimas semanas, meses, con respecto a los 3 individuos que exhumamos en Gami. Como ya ha contado Lourdes, en 2019 se exhumaron esos restos. Se les hizo la prueba de ADN y ese ADN está en el banco de ADN, se coteja con el ADN de las familias que atestiguan tener familiares muertos, o sea, desaparecidos en la guerra civil. Esos datos se cotejan y están en ese banco de ADN. El problema ha sido, el tema es que a raíz de que el ayuntamiento nos haya pedido, nos pidió la reinhumación de los restos que se exhumaron aquí en Gamifica, en el cementerio municipal, se hizo una revisión un poco en profundidad de los casos, del cotejo del ADN de esos restos con los de los familiares del banco de ADN. Y no apareció ninguna coincidencia con el ADN de familiares cuyos familiares desaparecidos supiéramos que habían fallecido o desaparecido en esta zona de Gamifica, pero aparecieron coincidencias genéticas con varias familias cuyos desaparecidos, en teoría, no habían desaparecido en Gamifica. Uno, de hecho, bastante lejos. Pero, en vista de que la reinhumación era inminente en poco tiempo, nos tuvimos que replantear qué hacer en este caso y se decidió ponerse en contacto con esas familias con las que ha habido una coincidencia que no está determinada, que no sabemos si es exactamente esa persona a la que ellos buscaban o otro familiar, porque las pruebas de ADN a veces parece que te sale un nombre y un apellido cuando haces una prueba de ADN y no, son porcentajes de parentesco, no sé cómo definirlo, tampoco soy genetista, pero una consanguinidad indeterminada aparecía con esas familias. Entonces se decidió ponerse en contacto con las familias, comunicarles lo que había pasado y, el caso la decisión que se ha tomado tras hablar con estas familias es que por ahora no se reinhumen los restos de esos 2 combatientes, que continuemos con la investigación histórica y que busquemos pruebas de ADN complementarias para ver de qué estamos hablando exactamente. Y esta es la razón por la que, habiendo exhumado a 3 personas en Gamit, este domingo finalmente solo se va a reinhumar a una de ellas. Y eso es todo lo que quería decir. Gracias. Ez dakit ondo akoplatzen ez dan, ondo entzuten da. Gabon, ohore bat aipatu du lehen Iñakik hasieran. Ohore bat da guretzako hemen egotea. Ohore bat maila honetako islariak izatea. Nik uste dut zuek nirekin ados egongo zaretela. Bai, nire amuma jostuna zan. Gernikan bizi zan. Bai, 16 urte eukeba zan Gernikako bombardeoa gertatu zanean. Ni ez naz jostune. Entzuten egongoa zan. Ez dakit josten, ezer gitxi, bai? Baina apur bat tokeu jakun lana oroimen ekitaldi honen aurrien, bai? Udaletik eskatu jakun jostun lana egitea, bai? Oinarte Iñakik aipatu dabe moduen, jente asko egonda lanean herri honetan edo Euskal Herrian zehar memoria historikoa berreskuratzeko, bai? Eta lan hori ehundu egin behar izaten da kasu batzutan, josi egin behar izaten da batzutan. Eta
lan horren emaitza gure zan asteburu honetara ekarri. Emaitza da, baina ez da emaitza. Abia puntu bat da, bai? Argitalpen txikitxo honetan, eta gure dut esan, argitalpen hau zuontzako egin dela, herri honetarako egin dela, abia puntu bat gure dugu izen, bai? Zeren abia puntu bat? Herri honetako memoria historiko edo etxe barruan mantentzen da memoria historiko hori berreskuratzen hasteko. Eta josten hasi ginen, bai? Eta josten hasi ginenean, zorionez eukiken duen adituen ekarpena, bai? Aitor Minambresek lehenengo puntada horiek eman bazen, herri honetako historia kontatzeko lana hartu ban, eta gu hasi ginen, bera kontatutako hori josten, bai? Joste lan horretan, ekarri gure gendun bebai gogora, eta hau jasoko dozue zuek etxietan lasai irakurtzeko aukera eukiko dozue, azken urteetan egindan lanabe bai ekarri gure gendun, bai? Orduen, beste puntada batzuk hasi ginen ematen, memoria ibilbidea gogora institutotik bultzatu diren memoria ibilbide horrek zer diren eta zertarako egiten diren jakiteko, bai. Zuek ikusiko zen duen, azken urteetan, gertu direla seinale batzuk, horrek seinala jarraitu ezkero, Burdinezira joaten garela, bai. Burdineziko leku horietara heltzen garenean, Burdineziko astarnak dauzela, bai. Bunkerrak dauz, lubakiak dauz, bai. Eta herriko jentea egon zan, bai, lubaki horrek eraikitzen. Orduan, zertzela da puntada hori eman genduen, ez da? Zer ziren memoria ibilbide horrek, idatzi gure izan genduen, bai. Desobidatze lanetan egin den lan ikaragarria, bai, beste puntada bat izan zen, ez da? Ehuntze lan horretan, zer kontatu beharra zegoen gaur Lurdesek, bikaina saldu dozku egindako lan hori, bai? Eta puntada hori eman zan, bai? Eta Landerren lana aipatu da, edo Landerren paper hori herri mailan, berak zelan aititetik edo aitzitzetik jaso eban memoria historiko hori edo bere kontakizun horrek entzun, bai, jaso, pentseo, eta urteetara pauso hori eman, ez da? Gaitasun hori eukiban entzuteko eta buelta bat emoteko horreri, bai? Guzti hori argitalpen txiki horretan jaso gure izen da. Ez da liburu bat, ez da liburu sakon bat, baina bada modu bat Gamizfikan gerra zibilan gertatutakoa zuen etxetara heltzeko. Bai, zertarako? Beste puntada bat emon gure izen gendun bebai, lan honen barruan, eta hasi ginen, Maria Luisa de Kaugamen eta Gabino bebai, beste batzuk hortik egongo sari bebai, Jose Bilbaorekin bebai aipatu gendun, berak esaten dozku bebai, Aitorrek aipatu ban moduen, Gamizfikatik ikusten zan Gernikeko gorritasune. Nire mamak 16 urtegaz Gernikeko gorritasun hori bizi ban. Bai, orduan, guk gure gendun, eta oso importantea zan, beste puntada hori emon, eta jaso tenazi testigantza batzuk. Eta nik gonbidapen bat egin nahi gure dotzuet, momentu honetara heldute, batzutan esaten dozkue, ezken nire etxean gertatutakoa, ez da ingarrantzitsu edo, beti dago joera garrantzi hori kentzeko, bai? Oso garrantzitsu da. Entzun nagusio kontetako dekina, galdetu etxetan zer bizi izan zan, idatzi edo inguzuena jaso, konteu, bildu eta josi, baina galdetu. Eta konteu. Ze azkenean, herriko historia, askotan aipatu izen da momentu batera heldute, oso zaila izaten da dokumentuetatik abiatuta historia asko berreskuratzea. Baina etxe guzti edo Gamizfikako etxe guztietan
Sutondoan, memoria historiaren berreskurapena handia egin izen da. Eta generazioz generazio, Aitzitza Mumetatik gure gurasoatara kontau dana, batzutan guri heldu jako. Nira muman zertzelada batzuk heldu jate zen. Puntada horrek nik etxean josten alegin dunaz. Baina, eukido sortea handia Gamizfikako jostun lan honetan bertako jentea entzuteko eta behintzat beraiek kontatutakoa idazten edo jasotzen hasteko, bai? Eta esango dutzu gauza bat, konturatzen zara jostun lan horretan hasten zaren nien, historia bat, beste historia bategaz lotzen dela. Eta han etxe horretan urtendako izen hori, beste etxe horretan bebai errepikatzen dela. Eta naizta batzutan igual datuak bat ez datozen, ze bueno, 85 urte pasau direz, eta zaila izaten da igual, lan hori oin ondo euntzie, oso importantea da jasotzea eta danon artean lan hori egiten joatea. Orduen, argitalpena abia puntu bat baino ez da, bai? Eta abia puntu horretan zuek aurkituko dozuez igual, zuen etxetako historiagaz identifikatuko dotzuen zen pasarte batzuk. Lagundu danon artean, 85 urte beranduago badan be, Gamizfikako gerra zibileko puntada horrek edo ehuntzen edo historia hori ehuntzen. Hori gure izan dugu aporrata saldo. Amaitzeko, aprobetxatu nahi dut eskerra emateko denoi. Eskerrik asko a todos y a todas los que estáis colaborando con el Ayuntamiento de Gamizika para poder realizar estas equitalis de conmemoración del 85 aniversario de la ruptura del cinturón de hierro. Eskerrik asko denoi.